esta bendición que nos da y esta oportunidad que nos da estar aquí en este último viernes del año, y tenemos un mensaje especial. Hemos terminado ya un par de series que iniciamos el año pasado y estamos por iniciar unas nuevas, pero mientras que lo hacemos, que será la próxima semana, vamos a tener un par de temas especiales el día de hoy y el día domingo. Así que yo le voy a invitar a que abra por favor su Biblia en Oseas capítulo 10, versículo 12. Oseas 10, 12. El título de la enseñanza es el tiempo de buscar al Señor. Es el tiempo de buscar al Señor. Oseas 10, 12. Si ya lo tiene, diga: ya lo tengo. Dice: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Vamos a orar. Padre, gracias por esta bendición que nos das de adorarte, de exaltarte, de reunirnos en este lugar de diferentes puntos de la ciudad, de diferentes tribus, naciones. Estamos aquí reunidos, Señor, para alabarte, para exaltar tu nombre, pero también para escuchar tu palabra, para ser transformados por medio de ella. Que sea ella, Señor, la que penetre hasta lo profundo de nuestro interior, que divida aquello que es de la carne y aquello que es del espíritu, para que podamos ser edificados por medio de ella. Y Señor, ahora en tus manos ponemos este tiempo. Sé tú hablando, Señor, y convierte los corazones en el nombre de Jesús. Amén. Para muchos, si no es para todos, esta época del año se convierte en el tiempo de los propósitos, ¿verdad que sí? ¿Alguien ya anotó, ya pensó más o menos cuáles van a ser sus propósitos del próximo año? Creo que normalmente son los mismos, ¿verdad? Pero siempre los apuntamos y nos ponemos nuevos propósitos. Y al concluir un año y al empezar otro, a mí me parece, por lo menos a mí me parece una buena idea revisar cómo estuvo nuestra vida, algo de lo que decía David hace un momento, cómo estuvo nuestra vida en este año que está por concluir. Y también es una buena idea fijarnos propósitos nuevos para el año que va a comenzar. Es algo bueno. Y esta temporada, esta última semana del año, estos últimos días del año, se convierten en una excelente oportunidad para derrochar buenos deseos, ¿verdad que sí? Cuando ves a alguien y le dices: feliz año nuevo, ¿verdad? Feliz año nuevo. Y es una buena oportunidad para derrochar esos buenos deseos, desearle un próspero año nuevo a otros. Y está bien, también está bien desear que les vaya bien a los demás, ¿no? Dice la palabra que debemos de bendecir y no maldecir, ¿no? Y el desearle un feliz año a otra persona, pues bendecirlo. Es en otras palabras, desearle el bien. Y está bien también. Pero como estamos en la iglesia, y esto lo tengo que aclarar, porque en estas mismas fechas muchas iglesias hablan a sus oyentes, a sus congregantes, acerca de cómo cumplir sus sueños, acerca de cómo lograr todo lo que no pudieron lograr en el año que terminó, a declarar bendiciones, ¿verdad? Este año te va a ir bien, este año. Una cosa es desearlo y otra cosa es declararlo, como si yo tuviera la autoridad de decidir tu futuro, ¿verdad? Eso nosotros ya todos lo sabemos, pero se da esa oportunidad y se habla, ¿no?, acerca de toda clase de sueños, llámese desde bajar de peso hasta tener una casa nueva, un carro nuevo, ropa nueva, marido nuevo, no, ¿verdad? Todo tipo de cosas, ¿no? Y se declaran todas esas cosas que en algún momento se sueñan muchas cosas, y se utiliza la palabra de Dios para decir: bueno, pues es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Pero estamos en la iglesia y yo no te voy a hablar de metas materialistas, porque siempre que se habla de sueños, por lo general lo que se busca es salud, dinero y amor, ¿verdad? Así que yo no te voy a hablar de metas materialistas que debas de fijarte, no te voy a dar claves de cómo vas a triunfar o cómo poder triunfar, o mucho menos te voy a dar métodos de cómo bajar de peso, etcétera. Estamos aquí para escuchar de Cristo. ¿Cuántos están aquí para escuchar de Cristo? Es la iglesia cristiana. Pues en la iglesia cristiana se habla de Cristo. Si vas a una iglesia que se dice cristiana y no se habla de Cristo, te estafaron, te timaron, te están tomando el pelo. Sal y cuéntaselo a quien más confianza le tengas, como decía el comercial, ¿no? Antes de empezar a desear algo más, deberíamos de saber lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 10. Acompáñenme, por favor, porque como dije, en esta temporada del año se empieza a pensar en lo que no tenemos
en las cosas de las cuales estamos careciendo. Sin embargo, si somos hijos de Dios, Colosenses capítulo 2, versículo 10 nos da la respuesta y nos ubica exactamente en esa temporada del año o en cualquier otra temporada del año. Dice Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él. ¿De quién está hablando? Está hablando de Cristo. Vosotros estáis completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad, de toda autoridad, de toda multitud, de todo el mundo. Él es la cabeza. Y nos está diciendo, el apóstol Pablo le dice a los colosenses y por extensión a nosotros, vosotros estáis completos. Diga completos. Estamos completos en Él, en Cristo. Y mira, te lo voy a resumir de esta forma. Si no estás en Cristo, si no estás inmerso en Cristo, si no estás lavado bajo la sangre de Cristo, estás incompleto. Estás, según el texto, ¿verdad? Estás incompleto. No solo te falta salud, no solo te falta dinero, y no solo te falta amor, te falta todo. Si no estás en Cristo. Repito, si no estás en Cristo, no solo te falta dinero, no solo te falta salud, no solo te falta amor, te falta todo. Pero si estás en Cristo, si tú eres de aquellos quienes han sido lavados con la sangre de Cristo, según la palabra y según el texto, lo que leímos, no nos falta nada. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? No nos falta nada. Y de hecho, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, nos dice quiénes somos ahora en Cristo. Dice 2 Corintios 5, 17, quizás usted se lo sabe de memoria, de modo que si alguno está en Cristo, ¿te fijas cómo estamos completos en Cristo? Ahora nos dice que si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, nuestro año viejo terminó cuando nosotros creímos en Jesús. Y inició un año nuevo o una era nueva y las cosas viejas quedaron atrás y todas fueron hechas nuevas. Esa sensación de lunes, esa sensación de 1 de enero a las 12 de la noche es una sensación que nosotros experimentamos una vez cuando creímos en Cristo y dice la palabra que somos una nueva criatura. No está diciendo que te dormiste y te despertaste descansado. Está diciendo que somos nuevas criaturas, una creación completamente nueva. Y usando el lenguaje de nuestro texto base ahí en Oseas, está hablando acerca de sembrar, está hablando de cosechar, está hablando de barbecho. Imagina que si estás en Cristo, o sea, si has recibido el perdón por tus pecados, eres como un campo nuevo que Dios compró. Eres como un campo nuevo. Ese campo estaba lleno de toda clase de cosas que tuvieron que ser derribadas por Dios. Así como un terreno que ves lleno de árboles y de hierba mala. Ese terreno que Dios adquirió, que éramos tú y yo, Dios lo hizo nuevo, lo derribó todo lo que había, todas esas cosas que estaban ahí por fuera y toda clase de bichos salieron y todo esto, pero todavía queda trabajo por hacer y es un trabajo que debe de llevarse a cabo inmediatamente, lo más pronto posible, porque si no se empieza a trabajar, la hierba empieza a crecer otra vez, ¿verdad? La hierba mala empieza a crecer y se va a llenar de mugrero. Ahí en la esquina de mi casa había un bosque, había 2 bosques, ahora queda uno nomás, porque aparentemente vendieron el terreno, tiraron todos los árboles y dejaron así pelón. Y al parecer no alcanzaron todavía a cuadrar las cosas, que no han empezado a construir nada, y otra vez está creciendo todas las matas y todo se está viendo bastante feo, ¿no? Así que es importante que ese campo que Dios compró se empiece a trabajar, no se quede ahí nada más. Yo no sé mucho de agricultura, para ser exactos, lo único que sé de agricultura, en la primaria nos daban un frasquito así y poníamos un algodoncito con un frijolito y ahí salía una plantita. Eso es todo lo que yo sé, esa es mi experiencia de agricultura, la única experiencia que tengo. Pero esta que voy a dar es solo una ilustración y para eso existe Google, ¿verdad? Gracias a Dios que existe el internet. En nuestro texto se usó la palabra barbecho, ¿sí lo vio ahí en Oseas? La palabra barbecho, la palabra barbechar. Y el barbecho, a lo mejor tú ya lo sabes, pero por si no lo sabías, consiste en dejar descansar una parcela, en dejar descansar una tierra por 1 o por varios años antes de volverse a cultivar. Cuando generalmente se hace limpieza de esta, quitándole las malas hierbas, espinos y malezas, entonces se dice que se barbechea la tierra. Es decir, que la parcela se labra disponiéndola con el fin de tenerla lista para la siembra.
Es una técnica muy usada en la rotación de cultivos por algunos agricultores que buscan que se repongan los nutrientes y la composición química del suelo antes de otro tiempo de cosecha, para que naturalmente se pueda restaurar el equilibrio de los elementos que componen la tierra. Durante el tiempo que permanece sin cultivarse esta tierra, el suelo es sometido a una serie de labores, escucha eso, es sometido a una serie de labores con objeto de mejorar su predisposición al cultivo. Ahorita voy a aplicar un poquito este término, ¿no? Este proceso de barbecheo, es necesario para nosotros también como creyentes. Dijimos que somos nuevas criaturas, somos un terreno comprado por Dios, fue limpiado, y es necesario que nosotros nos dejemos restaurar por el Señor. A menudo llega alguien a una iglesia e inmediatamente cuando va cruzando la puerta, los pastores o los líderes tienen esa buena intención, no quiero llamarle mala intención, no estoy seguro que lo sea, pero vamos a dejarlo en que es una buena intención de decirle, ¿qué sabes hacer? No, en el mejor de los casos la persona sabe tocar la batería y resulta que no hay baterista o que falta un baterista, o toca el güiro, o toca lo que sea, pero bueno, pues adelante. Y eso es algo irresponsable de parte de cualquier pastor, lo tengo que decir. Lamentablemente, como dije, se hace con buena intención, pero lamentablemente no sabemos cómo está la persona a quien va llegando. Necesitamos conocerla, que nos conozca, pero sobre todo necesita pasar por este proceso de restauración. Si es una persona quien viene del mundo y se acaba de convertir porque algún hermano de la congregación le estuvo compartiendo en su trabajo o en cualquier otro lado, es necesario que esa persona llegue a la congregación y se someta a un proceso de restauración por parte del cuerpo, por parte de la iglesia. Dice la palabra que el cuerpo sana al cuerpo. Cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele con él. Entonces el cuerpo, y no solamente el pastor, se encarga de restaurar a esa persona nueva quien va llegando, que viene de su mundo. ¿Cómo venimos del mundo? Piensa cómo venías del mundo tú. Yo recuerdo cómo venía del mundo yo, y algunos sufrieron más estragos que otros en ese transcurrir del mundo y en el llegar a que las cosas se hicieran nuevas. Nosotros decimos, según la palabra, y creemos que las cosas son hechas nuevas espiritualmente y en nuestro caminar y en nuestra vida de ahí en adelante, pero los estragos de la vida que traíamos tenemos que seguirlos arrastrando. Las consecuencias de los actos que hicimos antes de convertirnos, antes de ser nuevas criaturas, tenemos que vivir con ellos. ¿Cuál es la diferencia? Entonces tú preguntarás, bueno, que la gracia de Dios está con nosotros para sostenernos y sobrellevar todas esas consecuencias y todos estos problemas que venimos arrastrando del mundo. ¿Sí me voy dando a entender? Ok. Entonces estamos hablando de este proceso de restauración. Viene alguien del mundo y necesita ser restaurado. ¿Por qué? Porque mientras más años de edad tenga, tiene más años de mundo. Y es más complicado que una persona ya mayor pueda ser restaurada. No estoy diciendo que es imposible, pero es más complicado porque tiene más años de mundo, tiene cosas más arraigadas en su mente. Esto lo vamos a ver en una serie que vamos a empezar próximamente, pero hay cosas más arraigadas en su mente que es necesario que el Espíritu Santo venga y transforme y trabaje a través de la palabra en esa persona para que esos paradigmas, todas esas ideas, todas esas cosas que vamos arrastrando en nuestra vida vayan siendo derribadas. Y a esto se le llama un proceso de restauración, sin dejar afuera todas esas instancias en las cuales necesitamos perdonar y estamos, muchas personas dicen estar traumadas porque es que mi papá quería más a mi hermana y que a mí, etcétera. En la escuela siempre me hacían bullying porque yo era el gordito, o etcétera, ¿no? Si yo era malo para los deportes y quedé traumado porque cuando estaban seleccionando para los equipos se peleaban por mí, pero no para ver quién me llevaba, sino quién, ¿verdad? Llévatelo tú, no, tú llévatelo. Entonces todas esas cosas las personas las vienen arrastrando y dicen, no, es que yo estoy herido, estoy dañado, no puedo relacionarme porque sufrí mucho en mi adolescencia. Bueno, todo eso es parte de la restauración que con la palabra el Señor va haciendo su obra. Y es importante que en este proceso nosotros colaboremos con el Señor. Estoy hablando cada una, la persona que está siendo restaurada es necesario que colabore con el Señor. ¿Cómo? Santiago capítulo 1, versículo 21, acompáñeme. Santiago 1:21, y nos vamos a detener en este texto para ir sacando verdades de él. Santiago 1:21 y 22. Vamos al 21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia,
recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. La primera palabra, o después de por lo cual, dice desechando. Esa palabra desechando en el original es una palabra que significa apotitemi y significa poner a un lado. Como cuando vas al supermercado y vas a seleccionar verdura, hermana o hermano, tomas una manzana y la ves y la pones a un lado, ¿verdad? La que está fea la pones a un lado y así vas seleccionando, vas poniendo a un lado. Bueno, eso es desechar, en un sentido, apotitemi. También significa dejar de lado. Dijimos poner a un lado, pero también dejar de lado. Denota en la voz media sacarse de encima. Esto ya va subiendo el tono, ¿verdad? Cuando te sacas de encima, ¿qué tal cuando está haciendo mucho calor y traes varias chaquetas, varias chamarras? Bueno, inmediatamente te lo sacas de encima con esa actitud de urgentemente, ¿no? Y cuando te lo sacas, descansas. Bueno, es sacarse de encima, es arrojar fuera. ¿Qué tal? Se te viene un perrito, ¿verdad? O un perro y te empieza a ladrar y se te acerca a quererte morder. Bueno, lo empiezas a arrojar fuera, ¿verdad? Sacas algún palo que te encuentras por ahí, una piedra o lo que sea, y te lo empiezas a arrojar fuera de ti porque te está atacando. Bueno, esa es la palabra desechar. Es quitártelo de encima, arrojarlo fuera. No tanto poner a un lado, sino arrojarlo fuera. Es más intenso el sentido. ¿Qué es lo que debemos de arrojar fuera, de sacarnos de encima? Dice el Santiago 1:21, toda inmundicia. Y esa palabra inmundicia es la palabra ruparia y denota suciedad. Inmundicia, suciedad, se usa metafóricamente de contaminación moral. Es a lo que se refiere, contaminación moral. Cuando vemos el término inmundicia, es todo aquello que está contaminado moralmente y normalmente se inclina en la escritura hacia lo que tiene que ver con lo sexual, hacia lo que tiene que ver con esa parte moral, pero no dejamos por fuera todos esos aspectos morales de tomar lo que no es mío, ¿verdad? Porque normalmente lo cargamos hacia ese lado, pero también es una inmoralidad tomar algo que no me pertenece, aunque esté ahí. En alguna ocasión, no voy a dar muchos detalles, pero en alguna ocasión alguien se encontró algo en la calle y vino un policía y le advirtió a alguien y le dijo, todo aquello que no es tuyo y tú lo tomas es considerado un robo. ¿Okay? Aunque, bueno, ahí estaba, no es de nadie lo estaba reclamando, no es tuyo. Si no es tuyo y tú lo tomas es considerado como un robo. Y eso entra dentro de lo moral también, es una contaminación moral. ¿Cómo se vería un hermano de la iglesia, un diácono de la iglesia o X de la iglesia, quien fue arrestado porque estaba tomando algo que no le pertenecía? ¿Te imaginas? ¿Cómo se ve? Es una contaminación, es una inmundicia, es algo que mancha la imagen y el testimonio no solo de ese cristiano, sino de todos nosotros los cristianos, porque normalmente se dice, todos son iguales, ¿verdad? En una ocasión supe de un pastor quien entró, estaba haciendo un trabajo, trabajaba en la pintura y vio unos aparatos dentro de un departamento abandonado, se llevó los aparatos, lo arrestaron y se llevaron preso a este pastor, ¿verdad? Y después los hermanos, oren por el pastor porque se lo llevaron arrestado, ¿verdad? Así que imagínate, es una mancha, es contaminación moral. Bueno, el apóstol Santiago está diciendo, sáquense de encima, arrojen fuera toda esa inmundicia, toda esa suciedad, esa contaminación moral. Y pudiéramos seguir dando ejemplos acerca de contaminación moral. Pero si tú estás siguiéndome en el texto, dice, sáquenselo, deséchenlo, quítenselo de encima, esa contaminación moral. Pero quizás tú también has escuchado oraciones, o a lo mejor tú has hecho una oración como esta, Señor, quítame este vicio, ¿verdad? Señor, quítame esta adicción a la pornografía, Señor, quítame esto. O has sabido de supuestas liberaciones de espíritus de adulterio, ¿verdad? Se ponen ahí, no, es que este hombre, este varón tiene un espíritu de adulterio y vamos a sacarle el espíritu de adulterio. Error. No está diciendo eso el texto, está diciendo tú quítatelo de encima. Toda inmundicia, tú quítatela. Es algo que se nos manda en la Biblia a arrojarlo fuera de nosotros, a nosotros mismos. Continúa diciendo Santiago, otra vez dice desechando, apotitemi, recuerda, poner a un lado, dejar de lado, sacarse de encima la maldad. Y esa palabra maldad se traduce también como lo opuesto a la excelencia. Y me llamó mucho la atención este significado de la palabra maldad, kakia. Y es lo opuesto
a la excelencia. Cuando tú piensas en excelencia, todos, cada uno de nosotros, estoy seguro que tenemos algún área de nuestra vida en la que tratamos de ser excelentes. No sé, quizás eres estudiante y eres de los estudiantes que se deprimen cuando no sacan un 100, cuando sacan una mal, ¿verdad? Bueno, en mi país les dicen nerds, ¿verdad? Pero bueno, si eres de esos, de que, saqué una mal y se deprimen, ¿no? Y lloran, no saqué el primer lugar en el honor roll y se ponen tristes, ¿no? Bueno, es una persona excelente en el área escolar. O si eres esa persona, esa mujer quien le encanta tener impecable su casa, ¿verdad? Y está todo limpiecito y una manchita ahí y es un escándalo, ¿no? ¿Por qué? Porque eres alguien excelente en la limpieza de tu cocina. Y yo creo que cada uno de nosotros pudiéramos identificarnos con algún área de nuestra vida en la que tratamos de ser excelentes. Y este tiempo se habla mucho de eso, de la excelencia y de que todo te va a ir bien y vas a ser excelente en todo lo que hagas, vas a prosperar y tal y tal. Pero aquí lo que Santiago está diciendo y lo que el Señor nos quiere hablar en esta noche es excelencia en nuestra comunión con Dios. Excelencia en lo que tiene que ver con Dios. Que seamos de aquellos quienes no sienten condenación, pero les pesa no haber hecho un devocional por la mañana o haber pasado tiempo con Dios. Ese tiempo en el cual nosotros abrimos la Biblia y dejamos que Dios nos hable a nosotros. Otra vez, no estoy hablando de ver ahí un meme y compartirlo en Facebook porque le va a caer la pedrada al otro o porque estoy sacando mi amargura ahí, sino hablando de qué Dios me está confrontando en mi vida. Y cada día, hermanos, dice la palabra, examinaos si estáis en la fe. Dice la palabra que cada día es nuestro anhelo ir a la presencia de Dios y ser confrontados, inquirir en su templo, estar delante de Él para que al contemplar su santidad podamos vernos en el espejo de la palabra de Dios y ver lo que haya que arreglar, ver lo que haya que transformar. Ya lo vamos a ver más adelante, pero está hablando de esta maldad que se refiere a lo opuesto a la excelencia, a esa mediocridad en el cristianismo. Y eso es a donde el Señor nos quiere llevar, a sacarnos de la mediocridad. Ya estamos completos en Cristo, tenemos al Espíritu Santo, tenemos toda nuestra disposición, la palabra de Dios. Si tienes la aplicación de la Biblia, en tu Biblia tienes no sé cuántas versiones, hasta en dialectos, si no hablas español correctamente. Bueno, está todo a nuestra disposición, ya Dios lo ha puesto ahí y todavía venimos delante de Dios a pedirle algo. No tenemos nada que pedirle a Dios, Dios nos ha puesto todo a nuestra disposición y somos nosotros quienes debemos de dejar la mediocridad de nuestra comunión con Dios. De decir, ¿sabes qué? Bueno, antes ahí leía, quién sabe qué entendí, no entendí nada, pero ya leí, ya cumplí. Bueno, antes nada más iba una vez a la semana a la reunión. Antes salir de esa mediocridad, ir avanzando hacia la madurez, es lo que el Señor nos quiere hablar. Desechar esa mediocridad espiritual. Y cuando pensamos en barbechar, ya que hablé de ello hace rato, o dejar descansar la tierra, pensamos que es quedarse sentado esperando. Y no se refiere a eso. No, el ser restaurado no tiene que ver con quedarme sentado ahí, quietecito, y venir y estar pasivo. Lo vimos que era un trabajo que se tenía que hacer mientras que se dejaba descansar esa tierra. Cuando vemos esto, vemos un llamado a salir del cristianismo mediocre, ¿no crees? De una vida doble, por poner un ejemplo. ¿Qué tal las vidas dobles? ¿Qué tal aquellas personas quienes por fuera, sí, el hermano tal, pero en su trabajo son personas distintas? No es el hermano, en el trabajo es, no quiero poner ningún calificativo, pero nada que ver con hermano. Aquellas personas quienes al estar en la escuela son unas personas, al estar en la iglesia son otras personas. Y se dice con mucha jocosidad, pero lamentablemente ocurre así de esta forma en muchísimas oportunidades. Te pudiera dar unos cuantos ejemplos de personas en algún trabajo anterior en el cual años después me entero que son cristianos y órale, no sabía que eres cristiano, no pareces, ¿no? Y bueno, eso es lamentable, eso es un cristianismo mediocre, ¿no crees? El otro día le decía a alguien, hablando acerca de las distancias de las iglesias y todo esto, y decía, mira, y se oye fuerte lo que voy a decir, pero si alguien desea vivir ese tipo de cristianismo mediocre, cualquier iglesia de la esquina, cualquier iglesia de la prosperidad o de la que sea, le queda bien. Finalmente
lo único que quiere es cumplir con un requisito, con una regla autoimpuesta. Entonces estamos hablando acerca de salir del cristianismo mediocre, de una vida cristiana que está estancada en el mismo lugar. Hermanos, yo sé que nunca vamos a llegar a la altura del apóstol Pablo, ¿verdad que no? O nunca vamos a llegar a la altura de Cristo completamente, pero eso no significa que vamos a desistir y a decir, al fin, ¿cuándo voy a conocer a Dios? ¿Para qué leo la Biblia? Nunca voy a llegar a conocer a Dios en su totalidad. Nunca voy a llegar a ser como Cristo, entonces ¿para qué intento? El apóstol Pablo sí, se ve muy bonito y se ve como una película de ciencia ficción y me entretiene un rato, pero hermanos, estamos llamados, decía el apóstol Pablo mismo, decía yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, extendiéndome hacia lo que está delante, me olvido lo que está atrás y prosigo a la meta. Hasta el último minuto de su vida, Pablo no desistió de esa carrera que él le llamaba. Él veía la vida cristiana como una carrera y no importa qué tan atrás vayas en la carrera, no estamos llamados a desistir en ella, sino a seguir adelante. No se trata tampoco de decir, ya soy salvo, ya creí, soy salvo, ahora todo lo que tengo que hacer es sentarme 1 o 2 veces por semana en el templo. Eso es todo. Y ahí se limita el cristianismo de muchos. Y el Señor está hablando en esta noche. Y si tú quieres escucharlo, ya sea que estás aquí o que nos estás escuchando en cualquiera de los medios, Dios te está llamando a que dejes el cristianismo mediocre. A que dejes de quedarte ahí sentado esperando que caiga del cielo. Y algunos los he escuchado que dicen, bueno, es que Dios no ha puesto en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Y la buena voluntad de Dios está revelada aquí en la palabra. Y Dios ha puesto en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Está en nosotros la palabra de Dios, debería estar morando en nosotros. Así que dice la segunda parte del versículo 21 de Santiago 1, dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Vamos a despedazar esta frase. Decomai es la palabra recibir. Recibir mediante una recepción deliberada. Una recepción deliberada. Por eso a mí me cuesta mucho trabajo pensar en aquellos a quienes los traen arrastrando a la fuerza. Porque recibir con mansedumbre la palabra implantada, eso recibir significa una recepción deliberada. Es decir, yo dispuse mi tiempo para venir a escuchar la palabra de Dios. ¿Usted lo hizo así? Por eso a mí me causa mucha bronca cuando alguien viene a la iglesia, está sentado y está en el teléfono, está texteando. ¿Para qué hiciste un viaje de donde venías para sentarte y estar texteando? Te hubieras quedado donde estabas. O vienes a la iglesia y estás platicando con el compadre afuera. O sea, es inútil. O sea, honestamente, ¿para qué venías? ¿Para qué perdías tu tiempo? O sea, estamos hablando de una recepción deliberada. Yo deliberé sentarme a escuchar lo que Dios tiene para mí. Y también habla de una actitud bien dispuesta de aquello que es ofrecido. O sea, esta palabra que se está dando aquí, hermanos, a lo mejor no soy el mejor expositor del mundo, pero si tú dispusiste tu vida a recibir la palabra que Dios tiene para ti, porque yo no te estoy hablando mis anécdotas, ni mis experiencias, ni te estoy hablando la palabra de Dios. Y si tú deliberaste recibir de parte de Dios, vas a recibir. Si tú deliberaste con una actitud bien dispuesta a recibir, mira, Dios te puede hablar por medio de este mensajero o por medio hasta de un niño. Porque no tiene que ver tanto con el mensajero, sino tiene que ver con la actitud del receptor. La siguiente palabra, para reforzar, dijimos la palabra recibid, es recibir mediante una recepción deliberada, bien dispuesta de aquello que es ofrecido. Y la siguiente palabra es para reforzar y especificar cómo debe ser recibida. Hay que vivir este proceso de barbecho, dice la palabra, con mansedumbre. Y esa palabra mansedumbre, quiero que me prestes mucha atención, es la palabra praotes en griego. Y es una palabra que se vuelve un poco compleja para poderla explicar de parte de quien le está hablando, porque hay varios puntos ahí. Por ejemplo, en 2 Corintios 10:1, Pablo hace referencia a la mansedumbre de Cristo. Mansedumbre de Cristo. Y esa mansedumbre es la que se necesita para recibir la palabra. El significado de esta palabra
no se expresa fácilmente en nuestro idioma castellano, porque el término que se usa comúnmente como mansedumbre sugiere debilidad. Por eso inmediatamente cuando escuchamos la palabra mansedumbre lo identificamos con mensedumbre, ¿verdad? Alguien ahí todo pusilánime, es bien manso, en mayor o en menor grado. En tanto que prautes, o sea, la palabra utilizada no denota pusilanimidad en lo absoluto. Sin embargo, es difícil encontrar una traducción menos expuesta a objeciones que mansedumbre. Se ha sugerido, algunos dicen, bueno, no usemos mansedumbre, usemos gentileza. Pero otra vez, esta palabra se relaciona más con acciones. Y este último término, gentileza, no es mejor que el primero, o sea, no nos saca de muchos apuros, ¿verdad? Por ello, se tiene que comprender, cuando escuchamos la palabra mansedumbre, se tiene que comprender con claridad que la mansedumbre manifestada por el Señor, la mansedumbre de Cristo y recomendada a nosotros como creyentes, es el resultado de poder. Porque cuando pensamos en Cristo, hablamos de la segunda persona de la divinidad. Recuerda cuando llegaron a arrestarlo y Pedro cortó la oreja de Malco. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Le dijo, o sea, si yo quisiera, hablo y vienen una legión de ángeles o sea, todo estaba a disposición del Mesías, todo estaba a disposición del Hijo de Dios. Pero ¿qué hizo él? Fue manso y no hizo uso de ese poder que él tenía. Jesús no se despojó de ninguno de sus atributos mientras que estuvo en esta tierra, no se los quitó, no es que no los poseía, es que él deliberadamente no hizo uso de ellos, de esas prerrogativas, de esos derechos que él tenía. La suposición que se hace comúnmente es que cuando alguien es manso es porque no puede defenderse. Yo te pregunto, ¿Jesús podía defenderse? Claro que podía, pero el Señor era manso porque tenía los infinitos recursos de Dios, todos a su disposición. Descrita en términos negativos, la mansedumbre es lo contrario a la afirmación propia y al propio interés. Es una ecuanimidad de espíritu que ni se entusiasma ni se deprime, simplemente que no se ocupa en absoluto del yo. Y eso fue exactamente lo que hizo Jesús. Eso es mansedumbre, eso es prautes. Traducido mansedumbre, quitamos mansedumbre y pon todo lo que te acabo de decir. Es alguien quien tiene el poder, es alguien quien es capaz de defenderse, pero no lo hace, deliberadamente no lo hace. Es alguien quien tiene sus propias opiniones, refiriéndonos a la palabra de Dios, tiene sus propias opiniones, tiene quizás el conocimiento de la palabra mejor de quien está exponiendo quizás, pero hace a un lado sus conocimientos y se vuelve como un niño y dice, tengo para recibir, que yo tengo para recibir de esta persona a quien yo considero como superior a mí mismo, aunque el mundo diga que no es así. ¿Me va siguiendo? Recibir con esta actitud, con mansedumbre, la palabra, y cuando habla de la palabra, está usando logos, y logos significa discurso. Cuando escuchamos la palabra logos o la palabra, se refiere a discurso. Normalmente nosotros lo asociamos con la Biblia, logos, pero logos puede ser cualquier discurso. Es decir, el discurso que da el presidente a principio de año o a fin de año es un logos, es un discurso, es una serie de palabras que se están dando. Y ese logos, ese discurso, dice esa palabra, ese discurso implantado o arraigado, algo que echa raíz. En Santiago 1:21 está hablando de este discurso, la palabra cuya propiedad es arraigarse como una semilla en el corazón. Eso significa arraigado, algo que se arraiga como una semilla en nuestro corazón. Después dice, la cual puede salvar vuestras almas. Fíjate bien, ese discurso que está dando Santiago, en Santiago 1, que por cierto va empezando y va con todo, este discurso era dirigido a cristianos que estaban pasando por muchas dificultades. Si tú revisas el versículo 2 de Santiago, es más, vamos ahí, Santiago 1, versículo 2, para que podamos entenderlo todavía mejor. ¿A quién les estaba hablando el apóstol Santiago y cómo le estaban pasando? Santiago 1, 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, a esos cristianos a quienes Santiago les estaba hablando, no estaban en un picnic, no estaban en ninguna vacaciones, estaban pasando por pruebas y diversas pruebas. Este discurso que Santiago les está empezando a hablar y después les da lo que ya leímos,
tenía la intención de salvarles en esas pruebas por las que estaban pasando. Pero también el versículo 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, la gente, quien estaba escuchando, leyendo el discurso de Santiago, eran personas que a causa de las pruebas corrían el peligro de vivir un doble ánimo, de estar desanimados. O sea, un doble ánimo es alguien medio bipolar, ¿no? Que hoy está contento, pero si algo pasa está triste. Bueno, tenía la intención el discurso de Santiago de salvarles del desánimo también. Tenía la intención de salvarles, versículo 26, dice: si alguno se cree religioso, 1:26, entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. O sea, el discurso de Santiago estaba tratando y tenía la intención de salvarles de una religión vacía. Porque si ellos atendían a este discurso que Santiago les estaba dando, iban a salir de esa religión vacía, de una vida desanimada a causa de las pruebas. Alguien quien no sabe superar, sobrellevar las pruebas en el Señor, se desanima, y la religión del tal es vacía, siguiendo el discurso de Santiago. Habla mucho y dice: sí, Dios, 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 pero pues no refrena su lengua, según Santiago. O sea, es de lengua suelta. Usted sabe a qué me refiero. Pero este discurso de Santiago también, yendo al capítulo 4, versículo 4, también tenía la intención de salvarles, de librarles de algo todavía más peligroso. Dice el versículo 4 de Santiago 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye, ¿qué? Enemigo de Dios. ¿Cómo traduciríamos esto? Amigo del mundo. ¿Cómo lo traducimos? Bueno, trate de pensarlo desde el contexto, desde su propia vida, pero estaba intentando de salvarles, en otras palabras, de la apostasía, de un desanimado, vacío, que va directamente a la apostasía, a abandonar la piedad, el evangelio. Si ellos permitían, la audiencia de Santiago, si ellos permitían que ese discurso se arraigara en sus corazones, se salvarían de todo esto, de todo lo que acabo de decirles. Por esto hay tantas personas, quizás tú conoces a alguien quien se desanima, quien se amarga, quien vive un cristianismo de apariencias nada más, y quien termina peor que como llegó a la iglesia. ¿Te conoces a alguien así? Quien estuvo en la iglesia, ya no está más, y está, no que está en otra iglesia, pero está en el mundo totalmente. ¿Por qué? Porque vivió un cristianismo de apariencias, porque vino una prueba, porque simplemente no buscó al Señor genuinamente. Pero hoy es tiempo de buscar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos en el versículo 22 de Santiago 1. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y aquí es donde yo me imagino como que ya la tierra fue barbechada, donde ya empieza a caer la semilla. Esa semilla que ya estuvo dispuesto el corazón a ser restaurado, pero empieza a caer esa semilla y empieza a ser regada. La evidencia de que se recibe el discurso con mansedumbre para que eche raíces son los hechos. Diga los hechos. La explicación de la parábola del sembrador lo ilustra perfectamente. Y ya terminamos la serie de parábolas, pero yo me quedé todavía picado con eso. Vamos a Lucas 8, versículo 11, porque hay gran riqueza y no puede haber mejor explicación que dada por el mismo Jesús, ¿verdad? Lucas 8:11 dice: esta es pues la parábola. Está explicando Jesús ya la parábola del sembrador. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Estos, hermanos, ni siquiera se salvan para vida eterna. Y espero que no haya ninguno de estos aquí, ¿verdad? Porque alguien quien no ha sido salvo, por supuesto que todo lo que tenga que ver con cristianismo lo va a relacionar con cosas externas. Es que para mí ser cristiano es que antes usaba pantalón y ahora uso falda. Es que para mí ser cristiano es que pues ahora, no sé, escuchaba las de Juan Gabriel y ahora escucho las de Juan Gabriel cristiano, ¿verdad? Porque ya es que hay la versión cristianoide de cada cantante que era nuestro favorito en el mundo, ¿no? Y eso en realidad no es cristianismo. O sea, hay personas quienes
Ni siquiera se salvan para vida eterna. Y esto nos lo explica 2 Corintios 4, el apóstol Pablo a los Corintios en 2 Corintios 4, 3. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios, con D minúscula, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y a ese primer grupo se está refiriendo Jesús, de aquellos quienes no. O sea, el diablo les tiene cegado el entendimiento y no les entra bala. Al menos por el tiempo en el cual tú les predicas el evangelio, no entra. No entra y no entra y no entra. Y a lo mejor te escuchan, pero después a lo mejor se distraen, o a lo mejor te dicen, mira, sí está muy bonito, pero luego te escucharé, ¿verdad? Ya cuando sea viejito ya me hago cristiano y ya voy a tu iglesia. Pero mientras hay que vivir la vida, ¿verdad? Y ahora más con las fiestas y todo esto, ¿verdad? Pero el versículo 13 de Lucas 8, ahí en la explicación de la parábola, dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, porque habló Jesús en la parábola de que se tiraba la semilla y caían en la piedra, dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Fíjate bien, la reciben con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Este es el otro grupo, quienes como el primer grupo también oyen, porque los del primer grupo oyeron la palabra, pero el diablo arrebata la semilla. Y este segundo grupo también oye la palabra, también va a la iglesia quizás, también muestra un cierto entusiasmo, con expresiones como, estuvo tremendo el mensaje, amén, ¿verdad? Y, aleluya. Hasta lo comparten en sus redes sociales, lo voy a compartir en mis redes sociales el mensaje, estuvo tremendo. Pero no dejan que ese mensaje al cual dijeron amén, aleluya, que compartieron y que se entusiasmaron, no dejan que ese mensaje eche raíces. ¿Cómo se ve echar raíces? Saliendo un poquito del ejemplo. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. ¿Quieres que el mensaje eche raíces en tu vida? Repásalo. Medita en él de día y de noche. Cuando vayas a la cama, cuando vayas en el camino manejando, tenemos esa costumbre como, no sé si solamente los hispanos, pero es lo que yo veo, en la cual nos hace daño el silencio, o pareciera como que nos hace daño el silencio. Y llegamos a la casa y encendemos el televisor y ahí está hablando, ¿verdad? Solamente las noticias, pero ni estás poniendo atención, pero tiene que haber ruido, y la licuadora y la televisión y los niños gritando, pero siempre tiene que haber ruido. ¿Por qué? No sé, pero yo sí me doy cuenta de que eso estorba a la meditación en la palabra de Dios. Tiene que haber un momento en el cual apagas el radio si vas manejando, y pongo ese ejemplo porque estamos en una ciudad donde los tráficos de 30 minutos te fue súper bien, ¿verdad? De ahí para arriba. Entonces apagas el radio y empiezas a meditar en la palabra, pero problema, no hay en qué meditar. ¿Por qué? Porque es jueves y el último mensaje que escuché, el último versículo que leí fue el domingo. Entonces, ¿de dónde? Pero está más fresco el chisme del trabajo, el problema en el trabajo, el problema que tuvo con el otro, el reclamo de que es que no me pagó el contratista, todas estas cosas, ¿no? Y en eso meditamos. Y como es complicado, hay veces que mejor le prendemos al radio, ¿verdad? Decimos, no quiero pensar en eso, no me quiero complicar, mejor quiero oír de Sergio el Bailador, ¿verdad? Y es lo que ocurre, eso es de eso se trata el entretenimiento. Yo vengo de la industria del entretenimiento, de eso se trata. De sacar de la realidad a quienes están llenos de estrés y de problemas en el trabajo. Pero nosotros, quienes somos nuevas criaturas, tenemos la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, dice ella misma, que es medicina en nuestros huesos. Que tiene para nosotros, y lo tienes ahí a Saúl cuando estaba atormentado por un espíritu, no venía David y tocaba el arpa y el espíritu lo dejaba. O sea, tenemos la alabanza a Dios, tenemos la palabra de Dios que es medicina en nuestros huesos, que trae aliento a nuestras vidas, que trae fortaleza a nuestras vidas. Bueno, esa está a disposición de ti, de todos nosotros. Dice el Salmo, aquellos quienes meditan de día y de noche. ¿Qué pasa? Serán como árbol
plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Eso, lo último es lo que nos gusta, prosperar. Queremos prosperar, queremos que Dios bendiga nuestros planes, queremos que Dios bendiga nuestros nuevos proyectos, nuestros negocios, nuestra familia, pero no meditamos en la palabra de Dios. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el que no permite que la palabra eche raíces. Así que un devocional, un versículo que se comparte en las redes sociales, esta misma enseñanza, no es para que se quede ahí. Y de verdad que no es porque me escuche a mí, yo ni siquiera tengo la gran voz de locutor, pero es la palabra de Dios la que nos está, nosotros, si meditamos en ella, hace raíces y podemos sacar tesoros espirituales. Y entonces, ¿qué pasa cuando no se medita de día y de noche? Cuando no hay raíz, viene la inminente prueba. Seas cristiano, seas budista, seas lo que sea, pruebas vendrán a tu vida. Y la enfermedad no respeta religiones, no respeta razas, no respeta ni siquiera la fe de quien sea. La depresión no respeta tampoco nada de las cosas dichas anteriormente y otras cosas. Esas pruebas vienen, y ¿qué ocurre con quien no medita de día y de noche en la palabra de Dios? Se aparta, ya sea parcial o totalmente. Y digo parcial porque puede haber alguien quien continuamente asiste a la iglesia, pero está el cuerpo, sin embargo está apartado. ¿Por qué? Porque las pruebas han ahogado la palabra y no han permitido que eche raíces en ella. Por eso la exhortación de Santiago es: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Es muy fácil ser oidor en este tiempo en el cual nuestros dispositivos tienen predicaciones y más predicaciones, y le puedes dejar puesto ahí y hasta que se le acabe la pila al bendito celular va a estar hablando, y tú puedes ser oidor, oidor, oidor y oidor. Pero Santiago dice: sean hacedores, oigan y hagan, oigan y hagan. Sería el proceso: escucha, medita y haz. Escucha, medita y haz. No nos podemos quedar todo el tiempo en barbecho mode, ¿sí? En esa restauración. Tenemos que empezar a sembrar semillas de justicia, como dije, oyendo y haciendo. Dice después el versículo 14: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. A fin de cuentas, Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. No dice por cuántas predicaciones oyen al día. No dice si ya han oído todas las de casa de oración, todas están al día. No dice eso, dice por sus frutos. Entonces aquí está hablando de ese otro grupo, quienes también oyen, pero permiten que lo oído sea ahogado. Me hubiera encantado traer una cobija y poner una cobija encima de la bocina para que escuches cómo soy. No se entiende. Ya no se entiende lo que está ahí. A eso se está refiriendo cuando la palabra es ahogada. Y este grupo permite que la palabra que se escuche, según el texto, sea ahogada por, número uno, afanes. ¿Lo ves? Es ansiedad, es preocupación, es distracción. Hace rato hablamos de una prueba, pero aquí está hablando de afanes, ansiedad, preocupaciones, distracciones. Y hay personas quienes todavía ni se enferman y están: ay, ¿y si me enfermo? Todos los de la iglesia están enfermos, y si me enfermo, ¿qué me va a pasar? Y no tengo seguro médico, ¿y qué pasa si en el camino, como no tengo papeles, me detiene el policía, me deporta a México, en México me agarran los zetas, me matan, me descuartizan? O sea, esa preocupación, esas distracciones, puede ser por cosas necesarias de la vida, puede ser por cosas que son necesarias de la vida, como el alimento, o pagar la renta, o que se están recortando horas, ¿verdad?, en tu trabajo, o están despidiendo gente en tu trabajo. Bueno, son cosas que se necesitan. O sea, se necesita comida para vivir, ¿verdad? Se necesita pagar la renta para vivir donde vives, si no, te dicen bye, ¿verdad? Se necesita tener un trabajo y tener las horas necesarias completas para traer el sustento a tu casa, pero nada ganas con afanarte. O sea, nada ganas con escuchar la palabra y en vez de meditar en la palabra, ponerte a pensar en todas estas cosas que dije, ¿no? O sea, además la palabra, Jesús mismo dijo:
ni por mucho que te afanes vas a aumentar de estatura, ¿verdad? Yo puso algo imposible, ¿verdad? Porque se ponen extensiones acá, se ponen uñas postizas, se ponen cirugía de la nariz, pero nadie hace cirugía para crecer, ¿verdad? Y si encuentran, luego me avisan. Otra de las cosas que ahogan la palabra, número 1 fueron los afanes, después dice las riquezas. Y esa palabra riquezas se está refiriendo a la abundancia de bienes materiales, pero mal utilizados. O sea, no es pecado ser rico. Por ejemplo, ves en la palabra que Abraham era rico, y ves a Job que era rico, y en sí el pecado no era ser rico. El problema y el pecado era aquel rico insensato quien dijo, ¿qué haré? Pues tengo tanto, ¿qué haré? Pues voy a engrandecer todos mis graneros y ahora necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has amontonado, ¿de quién será? Entonces estamos viendo el equilibrio aquí. Está hablando, estas riquezas se refiere a una abundancia de bienes materiales que son mal utilizados, mal gastados. Es común que la abundancia ahogue la palabra escuchada, y lo he puesto de ejemplo en otras ocasiones, pero aquella persona quien llega y hermano, ore por mí porque no tengo trabajo y estamos mal económicamente, y bueno, sí, está perfecto, pero después llega el trabajo, ¿verdad? Dios responde a la oración, llega el trabajo y nomás ves el polvito del hermano, ¿verdad? No ves más al hermano. ¿Por qué? Porque la abundancia, la riqueza, la estabilidad ahogó la palabra. Y el proverbio, dice Proverbios 38, dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Esto decía el proverbista, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. ¿Qué tal? Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue, lo que acabo de decir, y diga, ¿quién es Jehová? ¿Dios? No, si yo soy muy hábil, yo sé mucho de tal o cual oficio, yo soy muy hábil para las ventas, yo soy muy hábil para hacer tal o cual cosa. ¿Dios? No. A lo mejor no lo dice, pero al no tomar en cuenta a Dios en sus planes, al no estar Dios dentro de su mundito, pues está diciéndolo, ¿no? Sin palabras. Y número 3, está hablando de los placeres de la vida. Para placeres se usó la palabra hedoné. ¿Si has escuchado la palabra hedonismo? Bueno, de aquí se deriva esta palabra. El hedonismo es un pensamiento que establece la satisfacción como fin superior y fundamento de la vida. Sí, vivimos en una cultura hedonista, en la cual se busca la satisfacción. O sea, mi fin es satisfacerme. Por eso quiero que sea fin de semana, porque es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no dicen ahí? Pues claro, porque ya llegó el viernes y se acabaron las responsabilidades, y ahora sí que venga la fiesta y la satisfacción de adicciones, de desenfreno sexual, de entretenimiento. Y bueno, Dios, por supuesto, no. Dios, ¿quién está pensando en Dios ahora? Es viernes. El hedonismo establece la satisfacción como fin superior y fundamento de la vida. La vida es una, ¿verdad? Dicen, y hay que vivirla. Decía por ahí un cantante puertorriqueño, hay que vivir la vida loca, ¿verdad? Todas estas cosas pueden ahogar la semilla de la palabra. Y según Jesús, ese grupo no lleva fruto. Pueden asistir a la iglesia, pueden escuchar con atención, pueden incluso compartir con otros lo que aprendieron, la información que aprendieron, pero todas las cosas anteriores impidan que oigan y que haga, es decir, que lleven fruto. Santiago dijo que aquel quien oye y no hace, se engaña a sí mismo. Ahí está lo que nadie de nosotros queremos engañarnos a nosotros mismos, ¿verdad? He puesto el ejemplo antes del auto que le prende el foco y como el tablero es negro, dice check engine, checa tu motor y pones un tape negro, una cinta negra. Eso es engañarte a ti mismo, porque tarde o temprano el auto te va a dejar tirado en el freeway y no tienes roadside assistance. O sea, estamos hablando de engañarse a sí mismo, pero no queremos tampoco engañarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Es tiempo de buscar al Señor. Jesús habla de un último grupo en su explicación de la parábola del sembrador. Ahí en Lucas 8, el versículo 15 dice, mas la que cayó en buena tierra, quienes han sido barbechados, quienes han sido restaurados, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída.
con corazón, me encanta cómo lo explica Jesús, con corazón, con actitud, de lo interno y recto, retienen la palabra oída. Quienes permiten que la palabra eche raíces al meditarla, dice, y dan fruto, y añade Jesús, con perseverancia. Leamos de nuevo nuestro texto base, en Oseas capítulo 10, versículo 12. Al hablar de fruto perseverante, nosotros normalmente decimos, no, es que yo en su tiempo ya serví al Señor. Es que yo en la otra iglesia serví mucho. Y, ok, qué bueno, gloria a Dios. ¿Y ahora? Porque está hablando Jesús mismo de dar un fruto perseverante, que continúa. Es un proceso continuo, es un ciclo espiritual, que es a donde el apóstol Pablo a los filipenses les quería llevar. Hablaba del gozo del Señor y el salmista dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es ese ciclo de gozo del cristiano que no se basa en las circunstancias, no se basa en el clima, no se basa en la enfermedad, incluso, que está avivado siempre. ¿Por qué? Porque aunque yo esté enfermo, la palabra está ahí. Aunque yo esté enfermo, puedo meditar en la palabra y puede traer a mi vida consuelo. Aunque esté pasando por una prueba difícil, la más dura, la palabra está ahí a mi disposición, cerca de mí, puedo meditar en ella, puedo dar fruto cuando ella echa raíces. Y ese fruto continúa y continúa y continúa, y así llevamos nuestra vida hasta que el Señor venga o nos vayamos nosotros primero. Dice Oseas 10:12, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. El fruto, o sea, la cosecha del que habla Oseas, en nuestro texto base, si tú lo observaste, es misericordia. Hay otras versiones que dicen amor. Ya hemos hablado acerca de la misericordia, pero ¿cómo se ve esta misericordia? Se ve muy bonita cuando es de Dios hacia nosotros, pero cuando hablamos de dar fruto de misericordia, tiene que verse hacia los demás. Porque Dios ya extiende su misericordia. Jeremías lo expresa diciendo que cada día, que cada mañana son nuevas sus misericordias, ¿verdad? Pero ¿cómo se ve esa misericordia de nosotros hacia otros? El fruto perseverante lo disfrutan los demás, ¿no? El fruto que tú ves en un árbol no es para que el mismo árbol lo consuma. ¿Qué pasa si se queda en el árbol? Se cae. Y en el piso nadie lo disfruta, no sirvió de nada ese fruto. El fruto perseverante es para que otros lo disfruten. Cuando hablamos de fruto de misericordia, es para que otros creyentes, quienes están en esa primera etapa de ser barbechados, de ser restaurados, pues puedan disfrutar del fruto de nosotros. Por eso es importante este mensaje, por eso es importante que al final del año nosotros consideremos dónde está nuestra vida y digamos, ¿estoy viviendo un cristianismo mediocre? Sí, ok. Tengo que salir de aquí, es tiempo de buscar al Señor. ¿Por qué? Porque cuando alguien nuevo llega, que viene directamente del mundo, está para ser restaurado. ¿Y quiénes lo van a restaurar? Vamos a ser como aquel samaritano, como cuando estaba aquel samaritano tirado y como estaba el sacerdote y estaba el levita y dijeron, no, pues, ¿verdad? Se hicieron a un lado. Nos vamos a hacer a un lado nosotros si está cerca de ti alguien quien necesita ser restaurado, o vamos a ser como esos cristianos que dan fruto, quienes meditan de día y noche, y su fruto de perseverante de misericordia lo pueden disfrutar aquellos quienes van llegando. De eso se trata la iglesia, hermanos. La iglesia no se trata de un auditorio lleno y bonita música, un bonito discurso y vámonos todos. Vamos a estudiar el libro de los Hechos pronto. Y vamos a darnos cuenta que la iglesia tiene que ver con un cuerpo que se restauran unos a otros. Si yo voy más adelante o creo estarlo, la pregunta es ¿qué tanto estoy ayudando a otros a que sean restaurados en esa etapa de barbecho? Para que después de que sean barbechados se pueda sembrar la semilla y puedan dar fruto y viene otro y así sucesivamente. Es por eso que estamos aquí nosotros. Así es como la iglesia ha avanzado. La iglesia, si hubiera empezado como es el día de hoy, en muchas instancias en las cuales, como dije, un auditorio lleno, un bonito show, un bonito discurso que te hace sentir bien, la iglesia no hubiera avanzado como nosotros la vemos el día de hoy. Pero porque muchos dieron su vida, es que nosotros estamos aquí. Porque muchos meditaron en la palabra y dieron fruto de misericordia con otros para restaurar a otros,
es que nosotros estamos aquí como iglesia. Un creyente que da fruto habla del amor de Dios a quienes no lo conocen. Y aquí vemos el ciclo completado. Si alguien nuevo entra por esa puerta, es porque alguien le habló del evangelio. Qué bueno que tenemos el internet. Qué bueno que estemos bajo la cobertura de una organización que muchas personas siguen en internet. Qué bueno, gloria a Dios. Qué bueno. Y creo que la mayoría llegamos así. Pero ¿dónde está la labor de este fruto de amor de Dios? Cantábamos hace un momento y no nada más se canta bonito. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas. Estamos contando las obras de Dios, la obra salvadora de Jesucristo en la cruz del Calvario, las maravillas de Dios, que Dios es real, que Dios hace milagros hasta el día de hoy, que Dios puede salvar hasta el más vil pecador. ¿Estamos hablando de eso? Bueno, si no lo estamos haciendo, muy probablemente no estamos dando fruto. Y si ese es el caso, pues la buena noticia es que hoy es tiempo de buscar al Señor. ¿No crees? Y dejar a un lado nuestros propósitos superficiales de voy a bajar de peso, que me voy a comprar un carro nuevo, ahora sí me voy a ir de vacaciones a no sé dónde. Dejar a un lado todo eso y darnos cuenta de dónde estamos y decir, Señor, tengo que poner cartas en el asunto. Para concluir, hoy es el tiempo, lo repito, de buscar al Señor. Y cada día lo es, hermanos. No hace falta que sea fin de año. No hace falta que sea el último viernes del año o el último domingo del año X. Sino cada día es tiempo de buscar al Señor. Y podemos nosotros en cualquier momento abrir nuestra Biblia y dejar que el Señor hable en nuestras vidas y transforme nuestro ser. El llamado, te voy a invitar a que inclines tu rostro, es a evaluar en dónde está tu vida. Nos aprovechamos de esta ocasión de fin de año para evaluar en dónde está nuestra vida. Quizás tú digas, bueno, sí, yo estoy escuchando la palabra, meditando en ella, dando fruto, pero siempre hay algo que mejorar. Siempre hay algo que nosotros podemos hacer para que nuestra vida espiritual vaya a un siguiente nivel. Quizás estamos oyendo, haciendo, pero siempre podemos hacer más. Al salir de nuestra comodidad, salir de nuestro ensimismamiento y ver a nuestro alrededor, primeramente a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, quienes no conocen el amor de Dios, voltear a nuestro alrededor y ver a aquellos creyentes nuevos quienes necesitan restauración, y yo puedo ser ese fruto, manifestar ese fruto de misericordia para esa persona. Evaluar nuestra vida, y no solo evaluarla y decir sí, necesito cambiar, sino decidirme a ser un discípulo manso, un discípulo quien tiene recursos, quien tiene buenas ideas, quizás buenas estrategias, mucha experiencia, pero está dispuesto a deshacerse de eso y a ser manso y dejar que Dios obre a través de él, y ser un discípulo perseverante que da fruto. Señor, tú dijiste que seríamos tus discípulos, o demostraríamos que somos tus discípulos cuando llevamos mucho fruto. Y siempre, Señor, que tú hablas de fruto, hablas de mucho fruto, hablas de más fruto, porque no quieres que nos quedemos ahí. Quieres, Señor, que en medio de cualquier dificultad seamos de aquellos quienes permanecen firmes. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias por esta serie de viernes que hemos estado reunidos aquí, que hemos estado aquí escuchando tu palabra. Que cada enseñanza que hemos escuchado podamos volver a ella y meditarla y ver qué tienes tú para nosotros, de qué manera nos puedes transformar. Tú dijiste en tu palabra, Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
Invito a que te pongas de pie y vamos a concluir meditando en esta palabra. Los deseos de este mundo, la vanagloria de la vida, desvían el corazón lejos de ti. Qué gran desafío es hacer tu voluntad, vivir en santidad para ti. Quiero amarte más que nada y más que nadie. Jesús, tú eres la vida. Separado de ti, nada puedo hacer. Pegado a ti, quiero vivir. Los que aman este mundo, enemigos son del Padre. Pero yo no quiero estar lejos de ti. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Nunca podré pagarte que moriste en mi lugar. Tomaré mi cruz, me negaré a mí mismo, viviré para adorarte y no volveré atrás. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Nunca podré pagarte que moriste en mi lugar. Tomaré mi cruz, me negaré a mí mismo, viviré para adorarte y no volveré atrás. Los deseos de este mundo, la vanagloria de la vida, desvían el corazón lejos de ti, desvían el corazón lejos de ti. Qué gran desafío es hacer tu voluntad, vivir en santidad para ti. Quiero amarte más que a nada y más que a nadie. Jesús, tú eres la vida. Separado de ti, nada puedo hacer. Apegado a ti, quiero vivir. Los que aman este mundo, enemigos son del Padre. Pero yo no quiero estar lejos de ti. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Nunca podré pagarte que moriste en mi lugar. Tomaré mi cruz, me negaré a mí mismo, viviré para adorarte y no volveré atrás. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Nunca podré
nunca podré pagarte, que moriste en mi lugar. Tomaré mi cruz, me negaré a mí mismo, viviré para adorarte y no volveré atrás. Y no volveré atrás. Y no volveré atrás. Sí, Señor. No volveremos atrás, no retrocederemos, Señor. Queremos cada día negarnos a nosotros mismos, renunciar a nuestros derechos y dejar que tú obres, Señor, dejar que tu palabra eche raíces en nosotros para llevar fruto, y no para mostrar ese fruto nada más, sino para que otros puedan disfrutar de él, para que otros puedan ser edificados por medio de él. Gracias, Señor, por lo que has hecho en este año. Gracias por recordarnos que estamos completos en ti. Nada nos falta. Dale gracias al Señor con tus manos levantadas. Dile gracias porque nada me falta, Señor. Tú eres mi pastor. Nada me faltará. Junto a aguas de delicados pastos me haces descansar. Confortas mi alma. Unges mi cabeza con aceite. Nuestra copa está rebosando. Nada, Señor, nos falta. Nada nos ha faltado en este año. Tu palabra ha abundado. Ha estado a nuestra disposición. Somos nosotros quienes necesitamos dejarnos transformar por ella. Pero eso haremos, Señor, si en verdad tú lo permites, si nos prestas vida. Eso haremos. No a partir del 1 de enero, no a partir de mañana. Hoy, Señor, comenzaremos a meditar en tu palabra. Hoy es el día, hoy es el tiempo de buscarte a ti, Señor, y lo haremos. Gracias, Señor. Mis hermanos, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tanto amor demostrado en la cruz del Calvario, por tanto amor demostrado al darnos tu palabra. Te damos muchas gracias, Jesús, en el nombre tuyo, Señor. Amén. Amén. Pues dale un fuerte aplauso a nuestro Dios.